Hola, ¿qué tal? En este video veremos operaciones con funciones. Comenzamos. Muy bien, tenemos aquí este ejemplo con dos funciones, f de x igual a 3x cuadrada menos 5 y g de x igual a x cuadrada más 1. Lo que vamos a ver primeramente es la operación de suma. Vamos a sumar estas dos funciones y vamos a ver cómo hacerlo. Para representarlo lo podemos nosotros hacer de esta manera. La función f más la función g de x va a ser igual a, pues a la función f, aquí déjeme nomás ponerlo así, la función f de x, que sería 3x cuadrada menos 5, más la función g de x, que sería x cuadrada más 1. Aquí nosotros podemos poner paréntesis para separar en caso de que hubiera algunos signos que se tengan que restar y no confundirnos. Aquí está el planteamiento ya hecho. Aquí está la suma de estas dos funciones, f de x más g de x. Lo que nosotros debemos de hacer es simplificar ahora esta expresión, en caso de que se pueda. Aquí vemos, quitando los paréntesis, tenemos 3x cuadrada menos 5 más x cuadrada y más por más 1. Simplificando o reduciendo términos semejantes, tenemos 3x cuadrada más x cuadrada. Esto va a ser igual a 4x cuadrada. Y término independiente, menos 5 más 1 sería igual a menos 4. Ok, entonces la función resultante de sumar f más g de x es igual a 4x cuadrada menos 4. Este sería entonces el resultado de esta suma. Como ven, simple y sencillamente hay que sumar términos semejantes, en este caso de la suma. Habrá ocasiones en que las funciones no se puedan sumar, no se puedan reducir y se tienen que dejar indicadas, como sería el siguiente ejemplo. Muy bien, aquí tenemos ahora estas dos funciones, f de x igual a la raíz cuadrada de x cúbica menos 1 y la función g de x igual a el cociente entre x cuadrada sobre x cuadrada más 2. Y vamos a hacer la misma operación básica, suma. Entonces, para sumar estas dos funciones, lo vamos a representar de la siguiente manera. F más g de x va a ser igual a la función f de x, que es x cúbica menos 1, la raíz cuadrada, más la función g de x, en este caso tendríamos x cuadrada entre x cuadrada más 2. Muy bien, tenemos aquí el planteamiento. Como vemos, estas dos funciones no se pueden reducir, no podemos simplificarlas como una función polinomial. Podemos efectuar la suma de fracciones para dejar una sola fracción. Sí, eso sí lo podríamos hacer, pero en este caso pues no es tan relevante hacer esta suma. Entonces el resultado lo podemos dejar expresado de esta manera, ¿sí? La suma de estas dos funciones. Muy bien, vamos a continuar con otra operación, que sería la resta, y vamos a volver a las funciones del primer ejemplo. Muy bien, en la resta vamos nosotros a plantearlo de la siguiente manera. Tenemos nosotros
f menos g de x igual a. Igual que lo hicimos con la suma, tenemos nosotros que plantear la función. Primeramente la función f sería 3x cuadrada menos 5 menos la función g, que es x cuadrada más 1. Ok, quitamos paréntesis y nos queda 3x cuadrada menos 5 menos x cuadrada menos 1. Ahora sí, reducimos términos semejantes y nos queda 3x cuadrada menos x cuadrada, 2x cuadrada, y menos 5 menos 1 nos queda menos 6. Entonces la resta de f menos g de x nos da igual a esta función, como estamos viendo aquí. Ok, vamos a pasar a otro ejemplo con resta. Muy bien, continuando con estos ejemplos, tenemos nosotros la resta o la operación de f menos g de x. Esto va a ser igual, planteamos la función f de x, que es x cúbica menos 1 raíz cuadrada, ¿sí? Menos g de x, que es x cuadrada entre x cuadrada más 2. Y como comentábamos ahorita, el planteamiento de la resta de estas funciones pues está bien hasta aquí. No es tan necesario simplificar a una sola fracción. Entonces nosotros lo podemos dejar expresado de esta manera y el resultado es correcto. Muy bien, vamos a ver ahora la siguiente operación básica, que sería la multiplicación. Pasamos con las funciones con las que iniciamos. Muy bien, tenemos aquí ahora la multiplicación de f de x por g de x. Lo planteamos y decimos nosotros que f por g de x va a ser igual a, pues la función f de x, 3x cuadrada menos 5, que multiplica a la función g de x, x cuadrada más 1. Y ahora lo que procede pues es hacer la multiplicación para obtener un polinomio reducido. Tenemos nosotros aquí que multiplicamos el primer término por el primero del otro binomio, de otro factor, y tenemos nosotros 3x cuarta. Luego multiplicamos el primer término por el segundo, nos queda más 3x cuadrada, o sea 3x cuadrada por 1. Luego tenemos el segundo por el primero, tenemos menos 5x cuadrada, y tenemos el segundo por el segundo, menos 5. Ahora reducimos términos semejantes y esto nos queda 3x cuarta. 3x cuadrada menos 5x cuadrada nos queda nosotros menos 2x cuadrada menos 5. Entonces la multiplicación de f por g de x pues es igual a este polinomio, 3x cuarta menos 2x cuadrada menos 5. Muy bien, vamos a pasar a multiplicar a las otras funciones con las que estamos trabajando. Ok, para plantear esta multiplicación de estas funciones tenemos nosotros f que multiplica a g de x va a ser igual a la función f de x, x
cúbica menos 1, la raíz cuadrada, que multiplica a la función g de x, que es x cuadrada entre x cuadrada más 2. En este caso vamos a dejar indicada la multiplicación, pero aquí sí en una sola fracción, dado que sería casi pues el mismo resultado, no varía mucho. Sería el acomodo, básicamente. Estamos acostumbrados a poner las constantes o las variables al inicio. Tenemos nosotros entonces escribimos x cuadrada que multiplica a la raíz de x cuadrada, x cúbica menos 1 entre o sobre x cuadrada más 2. Y aquí tenemos nosotros que f por g de x es igual a este resultado. Muy bien, vamos a continuar ahora con la siguiente operación básica, que es la división o el cociente. Muy bien, aquí tenemos ahora la división de f sobre g. Nosotros planteamos la operación y decimos que f entre g de x va a ser igual a la función f 3x cuadrada menos 5 entre la función g de x, x cuadrada más 1. Y el planteamiento de esta operación pues nos da el resultado final. Ya no tenemos nosotros forma de simplificar, de reducir esta expresión, ya está en su mínima expresión, por lo tanto pues ese sería el resultado. Nosotros también podemos plantear la operación g entre f de x, ¿sí? Como son funciones, nosotros podemos plantearlas como queramos, podemos hacer la operación que sea necesaria, ¿sí? Entonces en este caso planteamos g de x, que es x cuadrada más 1 sobre f de x, que viene a ser 3x cuadrada menos 5. Y aquí tenemos dos resultados, dos funciones resultantes diferentes, porque preceden pues de operaciones diferentes, aunque es la división, pero en el primer caso tenemos f de x sobre g de x, y en el segundo caso tenemos g de x sobre f de x. Muy bien, pasamos a ver otro ejemplo. Ahora con estas funciones vamos a hacer la operación de división. Tenemos nosotros aquí f entre g de x va a ser igual. La función f de x es la raíz cuadrada de x cúbica menos 1 sobre, bueno, aquí voy a poner un poquito más separado x cuadrada entre x cuadrada más 2. Tenemos aquí el planteamiento de esta división, ¿no? La función f de x que divide a la función g de x, que es una fracción, a su vez es otra fracción, x cuadrada sobre x cuadrada más 2. Aquí en este caso sí tenemos que hacer la división de fracciones. Sabemos nosotros que esta primer fracción tiene denominador 1. Entonces nosotros vamos a aplicar lo que denominamos como ley de la tortilla, que son extremos por extremos y medios por medios. Al multiplicar extremos por extremos, pues nos queda a nosotros
igual a x cuadrada más 2 que multiplica a la raíz cuadrada de x cúbica menos 1. Todo esto sobre medios por medios, que es 1 por x cuadrada, entonces nos queda a nosotros x cuadrada. Y este sería el resultado de la división de f de x entre g de x. Nosotros también podemos plantear la operación g de x sobre f de x. Nosotros tendríamos aquí g de x entre f de x, y esto va a ser igual a la función g de x. Tenemos nosotros x cuadrada entre x cuadrada más 2, todo esto sobre la función f de x, que es x cúbica menos 1, la raíz cuadrada. Como sabemos, la función f de x tiene denominador 1, entonces vamos a nosotros hacer la operación de división de fracciones, y aplicando el mismo método, esto nos va a quedar igual a extremos por extremos, nos queda x cuadrada entre medios por medios, entonces nos queda x cuadrada más 2 que multiplica a x cúbica menos 1 raíz cuadrada. Y este sería entonces el resultado de la división de g de x entre f de x. Y así nosotros podemos efectuar operaciones de suma, resta, multiplicación y división con las funciones que tengamos. Incluso podemos nosotros sumar o restar o multiplicar o dividir a 3 funciones o más, las que sean necesarias, y lo único que sería plantear la operación y luego efectuar todas las operaciones polinomiales para reducir a su mínima expresión la función resultante, en caso de que se pueda. Muy bien, entonces con esto sería el tema de operaciones de funciones. Hay otro tema de operaciones de funciones, que es la composición de funciones, pero esta la vamos a ver aparte en otro video. Hasta aquí, pues muchas gracias. Nos vemos en la siguiente.